que son las hemorragias digestivas, tanto altas como bajas, donde muchas veces se convierte en un reto no solamente diagnosticarlas, sino lo más importante, saber actuar en el momento correcto. Esta es una de las enfermedades que van a ver con más frecuencia en la sala de emergencia, ya sea que un paciente venga con deposiciones melénicas solamente, o que venga con dolor abdominal solamente, o que venga con datos de shock hipovolémico, choqueado el paciente. En esta última situación, cuando vienen choqueados, se convierte aún más el desafío y el riesgo, y tener claro la conducta a seguir, porque ahí es donde se juega entre la vida y la muerte. Entonces, vamos a desarrollar en las siguientes dos clases este tema, ¿listo? Y ya posteriormente hablamos de hemorragia digestiva baja, que va a ser mucho más fácil si lo logran comprender de hemorragia digestiva alta. Para eso tenemos que saber, ¿ya? Que a partir de qué límite anatómico nosotros podemos dividir las hemorragias digestivas en altas o bajas. Y la respuesta obviamente a esto, por favor no se vayan a equivocar nunca, es a partir del ángulo de 3. ¿Listo? Entonces, a partir de este ángulo de 3 hacia arriba es lo que hablo de hemorragia digestiva alta. Y desde este ángulo de 3 hacia abajo, hasta el ano, es donde hablo de hemorragia digestiva baja. ¿Cuál es el otro nombre que tiene el ángulo de 3? A ver, ¿quién recuerda anatómicamente? Sería una flexión duodeno-yeyunal, doctor. Bien, la unión duodeno-yeyunal hacia arriba, hablamos de hemorragia digestiva alta. Y hacia abajo, hasta el ano, hemorragia digestiva baja. Por favor, no se trata en relación a las obstrucciones intestinales, alta o baja, donde se toma como punto de referencia la unión iliocolónica, ¿lista? O la válvula ileocecal. ¿Ya? Entonces es muy diferente, muchas veces se confunden con eso. Entonces fíjense que yo tengo dos lugares acá. Uno que está aquí el esófago, ¿listo? Y otro que tengo acá, el estómago, el duodeno. Entonces, a raíz de esto, entonces las hemorragias digestivas altas se han clasificado también en dos grandes grupos, las que son de origen variceal y las que son de origen no variceal. ¿Eso qué significa? Toda hemorragia digestiva alta que se localice en esófago, ya se llama hemorragia digestiva alta variceal, y toda hemorragia que se origine en el estómago o en el duodeno se llama origen no variceal. Obviamente las variceales están relacionadas a un problema del hígado, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, son secundarias a varices esofágicas. Es por eso que de ahí viene su nombre, variceal y no variceal. Entonces, en relación a esto, las no variceales tienen un dato que es muy interesante y benigno para nosotros, es de que el 85% se autolimitan. Eso quiere decir que por sí solos van a ceder. En cambio, las que son de origen variceal, habitualmente el 50% solamente son las que se autolimitan. O sea, significa que 50% va a seguir sangrando. En cambio, acá solamente el 15% son las que van a ser peores, son las que van a sangrar más. Y eso está en relación a la clasificación de Forrest, que es una clasificación endoscópica de la gravedad del sangrado que se presenta. ¿Listo? Entonces, las que nos dan realmente trabajo y las que nos complican la existencia en la sala de emergencia solamente son un 15%. En cambio, acá las que son variceales son un 50%. Entonces, ¿cuáles serán peores en realidad de acuerdo al tratamiento y a la probabilidad de resangrado y que se complique y empeore?
las de origen varicel. ¿Listo? De forma general, la relación hombre-mujer se ha visto una pequeña afinidad más de las hemorragias digestivas altas, más en los hombres que en las mujeres. El costo anual es de 750 millones de dólares al año. Esto de acuerdo a un estudio realizado en Estados Unidos. La mortalidad global oscila entre un 4 y 20%, 6 a 10% en los últimos 40 años. La mortalidad por hemorragia por varices esofágicas es de un 20 a 30%, en cambio por úlceras pépticas de un 5 a 10%. Eso significa que las que son no variciales, su mortalidad varía en promedio entre un 8 y 10%. Ya, entonces las que hay que tenerle más miedo son a las de origen varicel. Ya, entonces ese concepto que quede muy claro. Este otro dato que lo acabo de mencionar y es bueno que otra vez lo tomen en cuenta. 80-85% de los pacientes el sangrado se detiene espontáneamente. Y entonces hay muchos datos que son importantes que los vamos a ir viendo para que ustedes vayan dándose cuenta qué es lo más importante al momento de que yo tengo frente a mí un paciente que está con hemorragia digestiva. El dato que los debe tranquilizar es el 80-85% espontáneamente se autolimitan, pero hay un 10 a 15% que son en realidad los que yo tengo que detectarlo. Entonces, ¿cuáles son los aspectos clínicos a considerar? Uno, la clínica de la hemorragia, la forma de comienzo del sangrado. Eso quiere decir, en relación a la clínica de la hemorragia, si es un sangrado activo, con hematemesis todo el tiempo, ¿listo? De forma continua, vomita y vomita sangre, vomita y vomita sangre, y además está con deposiciones melénicas, entonces la forma de comienzo es importante, que es muy diferente de aquel paciente que tiene, solamente deposiciones de color normal, ¿listo? Pero que va descendiendo progresivamente su hemoglobina y el paciente está tranquilo. A ese ustedes le realizan una sangre oculta en ese y sale positivo, pero el paciente está totalmente tranquilo. Entonces, muy importante saber si es un proceso agudo que puede ir camino a descompensarse o es realmente un sangrado oculto crónico que va a ir camino a estabilizarse constantemente mientras yo no haga un tratamiento y una detección de qué es lo que lo está llevando a tener pérdidas crónicas hemorrágicas a través del tubo digestivo. En segundo lugar, clínica del compromiso hemodinámico. Y este es el principal pilar en el manejo de una hemorragia digestiva tanto alta como baja. Y es más, en todo paciente, cuando ustedes estén en una sala de internación o de emergencia, en todo paciente donde haya sangrado, el tratamiento inicial se basa en la estabilización hemodinámica. De nada sirve que yo le haga una endoscopía, de nada sirve que yo le haga un tratamiento con IVP si el paciente está totalmente choqueado. ¿No es cierto? No hay lógica. Sea a través de una hemorragia, qué sé yo, ginecológica, respiratoria, cutánea, urológica, gástrica, duodenal, intestinal, etc. O a través de una fractura, por ejemplo, un politraumatismo, ya con fracturas expuestas, donde hay pérdida de sangre, siempre la estabilización hemodinámica es lo primero. Entonces, para eso ustedes tienen que valorar el estado hemodinámico. La clínica de la etiología. Entonces, para eso tendré que ver, ¿no es cierto?, si hay estigmas de patopatía. ¿Por qué? Si hubiese, entonces, ¿en qué tipo de hemorragia digestiva voy a pensar? Varicial, ¿cierto? Y si es varicial, por lo tanto, solo un 50% tengo la opción de que se autolimiten. En algunos libros van a encontrar quizás este porcentaje un poquito mayor, 50, 60, hasta 70% ya. Pero lo que quiero que quede claro es de que no se autolimitan a más allá del 70 o 80%. No, son
son sangrados que me dan trabajo en realidad y que suelen ser recurrentes y que la mortalidad suele ser mayor en ellos. El otro punto son los antecedentes de comorbilidades y uso de AINE, anticoagulantes, antecedentes de hemorragias previas, etc. Entonces, todos estos datos en la emergencia lo tienen que tener. ¿Listo? La clínica de la hemorragia, no se olviden, los signos vitales del paciente, si viene con algún familiar, ya, entonces ver qué antecedentes hay y buscar rápidamente estigmas de alguna hepatopatía. Entonces, miren, habitualmente el paciente que tiene hemorragia digestiva alta no siempre tiene dolor epigástrico. Primer punto que es importantísimo. No todas las hemorragias digestiva alta, su principal signo es el dolor en epigástrico. Para nada. En los sangrados crónicos, y es más, nunca van a tener nada, lo van a ir notando pálido de forma progresiva, y es más, muchas veces ni tiene deposiciones melénicas. Pero cuando el sangrado es continuo, ¿listo? Continuo, pero escaso, entonces van a tener este tipo de deposiciones, melénica. Y para que haya melena tiene que haber pequeñas cantidades de sangre que se hayan oxidado en el paso del tubo digestivo. ¿Listo? Entonces, a partir de 100 ml podría ya la sangre convertirse en melena. En algún libro yo encontré a partir de 50 ml. La mayoría menciona entre 80 y 100. Para fines prácticos, nos vamos a quedar con lo que dice la mayoría, con 100 ml. ¿Listo? Mientras más haya retraso en el peristaltismo, más probabilidades hay de que la sangre se oxide. Esto significa de que del estómago para que salga a través del ano, ese sangrado, ¿no es cierto?, pasan horas y mientras más tiempo esté en tubo digestivo, más rápido hay la probabilidad de que se oxide y cambie de coloración las heces. Ahora, hay hemorragias digestivas bajas que mientras más altas son, la probabilidad es de que sean como melenas también. Eso significa aquellas que son, por ejemplo, en yeyuno, ¿listo? O aquellas que son en íleo, pero con un peristaltismo disminuido, también puede manifestarse como deposiciones melénicas. Mucho, pero mucho ojo. Lo que trato de decir es de que la deposición melénica, si bien es más frecuente en las hemorragias digestivas altas, eso no lo hace infrecuente en las hemorragias digestivas bajas. Puede presentarse en ambos. ¿Listo? Ahora, en las hemorragias digestivas altas me refiero a cualquiera de sus dos variedades, sean varicosas y sean no varicosas. ¿Cuál de los dos tipos de hemorragia digestiva alta tiene más probabilidades de producir hematemesis? Las que son varicosas. ¿Listo? Entonces, ese es otro detalle también a conocer. Esta es la clasificación del ATLS del shock hipovolémico, ¿ya? Y esto es lo que me va a permitir a mí actuar. Esta tabla ustedes la tienen que tener, pero totalmente grabada en su cerebro, porque para cualquier tipo de sangrado es lo más importante que sepan esta clasificación. Es esto lo que nos va a permitir actuar para manejar y compensar hemodinámica de ese paciente. Un endoscopista no te va a hacer una endoscopía digestiva alta para encontrar el origen o para hacer una endoscopía diagnóstica o terapéutica si no lo has compensado hemodinámicamente. De nada me sirve encontrar la úlcera que está sangrando si el paciente está en un shock hipovolémico grado 3 o grado 4. No me sirve para nada. Entonces, han ocurrido situaciones negligentes en el hospital donde el paciente ha sangrado en la madrugada y lo han llevado a endoscopía sin suero, solo con tapón, y al entrar a la sala de endoscopía el paciente ha hecho paro cardíaco. Entonces, lo principal frente a un sangrado digestivo, en este caso, es la estabilización hemodinámica, y eso lo hago de acuerdo al grado de shock que yo encuentre. Y eso lo vamos a detallar. No es nada complicado. ¿Listo? Son entonces 4 grados de shock hipovolémico.
¿Listo? Y yo tengo algunas variables que tengo que tomar en cuenta. Les recomiendo que cuando ustedes estén en su internado o estén con un paciente de estas características, jamás de los jamases se confíen en los signos vitales de las enfermeras. Con el respeto si hay alguna que también hace de enfermera. Si es enfermera y está estudiando medicina además o es médico, pues fantástico. Porque tiene otra forma de ver habitualmente en enfermería. Y si yo voy a manejar a este tipo de pacientes, pues yo tengo que tener los datos que yo los tome porque son en los que más voy a confiar. ¿Listo? Y lo digo con mucha experiencia porque cada dato muchas veces que nos dan y cuando realmente nosotros vamos a corroborar son totalmente diferentes. Un paciente estupuroso, antecedentes de hemorragia digestiva alta, endoscópicamente con Forres 1B y que la presión de la enfermera es 120/70, pero vas y le tomas y es 80/40. O sea, son datos abismales. Y cuando vayan a tomar, de preferencia que sea con un tensiómetro de mercurio, no digital. Entonces, yo tengo que tomar la frecuencia cardíaca, el pulso, son dos cosas totalmente diferentes. La presión arterial, ver la frecuencia respiratoria, ya la diuresis, idealmente colocar una sonda Foley, el estado de conciencia. Entonces son 3, 4, 5, 6 variables que tienen que tomar en cuenta. En base a esas variables y sus alteraciones que se vayan a presentar, yo voy a poder estimar el porcentaje de pérdida de sangre por una parte y en relación a la cantidad de sangre total que yo tengo, cuánto aproximadamente ha perdido. Y en base a ese parámetro, entonces yo voy a poder decir, ah, no, estoy frente a un shock hipovolémico grado 1, donde el tratamiento básicamente solamente es con cristaloides. Entonces ese paciente habitualmente que está en un grado 1 de shock hipovolémico no está taquicárdico, su pulso puede estar normal o puede haber una pregunta para que se concentren otra vez y vuelvan a agarrar el ritmo, ¿qué se llama cuando el pulso está más de 100? Taquipnia, doctor. ¿Qué? Taquipnia. No, estoy No, hablando taquicardia. de... No. Taquicardia. Vamos. ¿Qué se llama cuando el pulso está mayor a 100? Taquiciclia. Taquisfigmia. Excelente. Esa es la respuesta. Ok. Entonces, miren, la presión arterial está normal. La frecuencia respiratoria, ¿cuánto es lo normal, chicos? De 14 y 20, doctor. No es por lo que vean ahí. ¿Cuánto es lo normal de la frecuencia respiratoria? 12 a De 24. 12 a 20 respiraciones por minuto. Eso, exactamente, de 12 a 12 a 20 24. respiraciones por minuto. Cuando la diuresis todavía está normal, mayor a 30 ml por hora, pero lo único que me llama la atención es que el paciente está un poquito ansioso, está inquieto, puede estar irritable. ¿Listo? Entonces, aquí con estos datos yo estimo que la pérdida de sangre es de un 15%, que eso equivaldría alrededor de 750 ml. Habíamos dicho que con más de 100 ml ese paciente, ¿qué síntoma principal va a presentar? ¿O qué signo en realidad? Melena. Melena. Entonces es el paciente que va a venir con deposiciones melénicas. ¿Ok? Entonces aquí, ¿qué es lo único que tengo que hacer? La base es dar soluciones cristaloides, pasarle volumen. Está perdiendo, ¿no es cierto?, volumen, entonces yo le voy a dar volumen. ¿Listo? Esto es lo más fácil y sencillo de manejar. En el grado 2, ¿ya? Donde las pérdidas son entre un 15 a 30% y equivale a 750 a 1500 ml, aquí el paciente está taquicárdico, aquí el pulso todavía es perceptible y hay también taquisfigmia, aquí el paciente todavía está con presión arterial normal, está taquipneico, comienza a disminuir la diuresis, el paciente está mucho más ansioso. En este caso voy a también administrar cristaloides. Miren, cuando me llaman a mí a valorar un paciente de estas características, ¿cuál creen de todos estos que es el primero que yo pregunto?
La presión arterial, doctor. Exactamente, bien, Gerson. La presión arterial, ¿por qué? Porque es el punto de división entre lo que yo voy a administrar cristaloides y lo que voy a comenzar a cambiar mi esquema de tratamiento. A partir del grado 3 es de que cae la presión arterial y es lo que más me interesa. Entonces, el paciente está con difusiones melénicas. ¿Cuánta es la presión? 80-50. Listo, está en un grado 3. Así. Entonces, si está en un grado 3, ya yo estimo que el paciente ha perdido alrededor de 1,5 litros de sangre, que está muy taquicárdico, que el pulso ya todavía es perceptible, que está oligúrico, que está confuso. Entonces, aquí en primera instancia, el paciente tiene que tener una vía central y tengo que administrar cristaloides para pasar volumen en primera instancia. Primero, volumen, y en segundo lugar, acá entra recién paquetes globulares, o sea, concentrado de eritrocitos. No sangre total, ojo con eso. Aquí administro paquetes globulares. Ok, entonces mucho ojo con ese detalle. En primer lugar, cristaloides, y por otra vía tengo que administrar el paquete globular, que es el equivalente de decir, canalicen 2 vías periféricas. Por una le pasan solución fisiológica o Ringer lactato, y por la otra tendrían que pasarle cristaloides. Es aquel paciente que está con un shock hipovolémico grado 3 en el que tiene que estar con los brazos, ¿no es cierto?, extendido, y si por la vasoconstricción que tiene sostenida este paciente no logro canalizarle una vía periférica, pues directamente lo ideal, una vía central. Doble lumen, una para soluciones y la otra para paquete globular en segundo lugar. ¿Listo? Ahora, al que más tienen que tenerle miedo, ¿no es cierto? Y espero sepan manejarlo bien, es el grado 4. Este es un shock hipovolémico severo, donde casi pierde el 50% del volumen sanguíneo efectivo. Se estima una pérdida mayor al 40%. Aquí el pulso prácticamente es ausente. Aquí prácticamente está choqueado tremendamente el paciente, mucho riesgo de vida. Está muy taquipnéico, está anúrico, aquí está comatoso. Aquí, en esta situación, lo primero que tengo que administrar es lo que está perdiendo el paciente. Díganme ustedes, ¿qué es lo que pierde el paciente en un sangrado? Plasma, doctor, y elementos formes. Muy bien, es verdad, se resume en eso. ¿Cuáles son los elementos formes? Son las células sanguíneas, doctor. Glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas. En los glóbulos blancos, bueno, no vamos a transfundir glóbulos blancos, ¿no? Pero sí tenemos que pasar paquetes globulares, tenemos que pasar plaquetas, tenemos que pasar plasma fresco congelado y tenemos que pasar crioprecipitado o fibrinógeno en su defecto. O sea, significa que en un grado 4 priorizo la terapia hemostática antes que la hipovolémica o cristaloide. ¿Listo? Porque en un shock hipovolémico severo, viene la famosa triada de la muerte. ¿Quién la sabe? Por 2 puntos. ¿Cuál es la triada de la muerte en el shock hipovolémico severo? Vamos. ¿Cuál es la triada de la Taquicardia, muerte? hipotensión Hipotensión, shock y y shock. paro. Hipotensión, shock y paro. No, Sangrado. no. Coagulopatía, doctor. Hipotermia. Hipotermia. 1, 2. Taquicardia, Sangrado. Acidosis. Acidosis. Acidosis 3. hipotérmica. Coagulopatía. Hipotermia, acidosis y coagulopatía.
Pero no me respondió una sola persona, respondieron todos, entonces no hay los 2 puntos para una sola persona. Pero ya van yendo, ya van yendo. Entonces yo lo que tengo que evitar es esa situación. Yo tengo que calentar al paciente. Idealmente, si voy a pasar soluciones cristaloides, tienen que ser soluciones calientes a través de una vía central innecesariamente, pero aquí tengo que activar lo que es, en otros países se llama el código rojo. El código rojo rápidamente me trae directamente 2 paquetes globulares, 2 plasmas y fibrinógeno. No necesito esperar a que lleguen los resultados del laboratorio. Error garrafal, querer esperar y ver cuánto está su hemoglobina. Si se dan cuenta, acá me vale un guato cuánto esté su hemoglobina, porque la conducta que yo voy a tomar es en relación a la inestabilidad hemodinámica. En ninguna parte acá estoy poniendo en consideración cuánto está su hemoglobina. ¿Me entienden? Ya, entonces lo que yo tengo que evitar es que llegue ese paciente a la triada de la muerte. Entonces, si me hace hipotermia, entonces tengo que calentarlo al paciente. Si me hace acidosis, la manifestación con la que va a estar ese paciente es con una piel marmórea. Y si me hace coagulopatía, ¿qué piensan que va a ocurrir? Va a seguir sangrando. Entonces, ¿qué tengo que pasarle? Plaqueta, plasma, fibrinógeno para evitar esa situación. Entonces, mucho, pero mucho cuidado. Este paciente es de sumo cuidado. ¿Listo? Esto es la escala o la clasificación del shock hipovolémico. De esta manera es lo que tienen que actuar. ¿Listo? Ya cuando entremos en la parte de hematología a terapia transfusional, ¿listo? Ahí vamos a ver realmente las dosis, las cantidades de los diferentes hemocomponentes a administrar. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son mis objetivos cuando yo estoy frente a un paciente con hemorragia digestiva? Sea alta o sea baja. Todo esto del shock hipovolémico y los objetivos aplica tanto para alta como para baja. Primero, tratar de identificar el sangrado. Segundo, detener ese sangrado. Y tercero, evitar el resangrado. Mis objetivos. ¿Listo? Obviamente, antes de todo esto, ¿no es cierto?, se sobreentiende que lo primero es la estabilidad hemodinámica, ¿ya? Después es que vienen ya estos objetivos secundarios. Hay algunos datos en la anamnesis que yo puedo encontrar que me pueden hacer pensar una causa específica del sangrado que está teniendo el paciente. Por ejemplo, si son vómitos gastroalimentarios previos, puede ser un desgarro de Mallory Weiss, que son desgarros longitudinales de la unión esófago-gástrica, que se da sobre todo en aquellos pacientes alcohólicos que tienen vómitos frecuentes y explosivos, ¿ya? Hay que ver antecedentes de estigmas de cirrosis, hay más de 20 estigmas que buscar en estos pacientes, entonces para ver si no estoy frente a una hemorragia de origen varicial. Dolor, masa palpable, pérdida de peso asociados a cáncer gástrico o dispepsia, epigastralgia horaria con cronicidad en las úlceras pépticas, o si también hay consumos de AINES, alcohol u otro tipo de sustancia gastrolesiva. Entonces, miren, ¿cómo yo sé que un paciente está hemodinámicamente estable? ¿Listo? Entonces, aquel paciente que está hemodinámicamente estable es aquel paciente que tiene una presión arterial mayor a 100 milímetros de mercurio, la sistólica. Aquel paciente que tiene una frecuencia cardíaca menor a 100. Aquel paciente que tiene una presión venosa central entre 5 y 12 centímetros de agua, o que tiene una diuresis entre 25 y 30 ml hora. Ese paciente yo digo que está estable. Entonces, significa que si yo estoy frente a un shock hipovolémico grado 3 o grado 4, mis objetivos van a ser meter a ese paciente en estos rangos. Entonces, si yo le pregunto, en un shock hipovolémico grado 3, grado 4, ¿en qué momento usted va a decir que está hemodinámicamente estable? Entonces, la respuesta va a ser cuando la presión, la frecuencia cardíaca, la PVC, la diuresis estén tanto.
Entonces, dependiendo del grado de shock hipovolémico, pueden colocar dos vías periféricas, ¿no es cierto? Ya habíamos hablado, grado 3 o grado 3 o grado 4, o idealmente una vía venosa central y aprovechan para medir la presión. Ahora, en aquel paciente que tiene sangrados digestivos crónicos, ¿listo? Y la hemoglobina cae menos de 7, entonces aquí también tiene indicaciones de transfusión. Estoy diciendo también, ojo con este detalle, no confundan con los que le dije en relación a al grado de shock hipovolémico, donde yo no voy a tomar en cuenta el valor de la hemoglobina para transfundir. Esta es una situación en la cual son sangrados digestivos crónicos, ¿listo? Sangrados digestivos crónicos que no tienen inestabilidad hemodinámica, pero que yo estoy viendo de forma progresiva disminuciones de la hemoglobina en diferentes tiempos que me está trayendo el paciente. Un ejemplo característico, llega la esposa con, obviamente, su marido y dice, doctor, lo veo pálido a mi marido. Él tiene artritis reumatoidea. Está tomando metotrexate, toma también su prednisona, es hipertenso y además está anticoagulado con warfarina. ¿Me entienden? Entonces, pero lo he visto más pálido últimamente, le gusta estar durmiendo y, y come poco. ¿Y qué color es la caquita? No, está normal, color cafecita. A ver, ¿tiene estudios de laboratorio? Muéstreme su hemograma. Sí, mire, este es hace un año. ¿Cuánto estaba? 12 su hemoglobina. Le volvimos a hacer este hace 3 meses. ¿Cuánto está su hemoglobina? 10. A ver, ahora le haremos uno nuevo. A ver, ¿cuánto está su hemoglobina? 6. Le toman sus signos vitales a ese paciente y está normal. Entonces son pérdidas crónicas por tubo digestivo, ¿ya? Pero sin embargo, cuando están frente a estos valores, entonces ya se convierte también en una indicación para transfusión. En relación a la sonda nasogástrica, esto se manejaba mucho hace tiempo. En todo paciente con hemorragia digestiva alta tiene que colocarle sonda nasogástrica para hacer un vaciamiento del contenido gástrico o para hacer una prueba diagnóstica en aquellos que no tienen hematemesis. Si colocan la sonda, aspiran y van a sacar contenido sanguinolento. Ese era el razonamiento anterior. Pero ahora se ha visto que el 15 al 20% de los pacientes con hemorragia digestiva alta documentada, a la aspiración por la sonda nasogástrica está clara. No se aspira nada. Entonces, por lo tanto, cada vez tiene menos importancia. Cada vez tiene menos importancia. ¿Ya? Entonces, ¿en qué paciente entonces puedo colocar yo sonda nasogástrica? En aquellos que tienen vómitos, ¿ya? Vómitos incoercibles. O sea, vómitos continuos, vómitos explosivos, con episodios de hematemesis, distensión abdominal. En esos pacientes que son seleccionados, excepcionales, puedo colocar sonda nasogástrica. ¿Listo? Antes también hacían, le colocaban sonda nasogástrica y le aplicaban soluciones frías o soluciones con adrenalina. ¿Listo? Entonces decían para provocar vasoconstricción en esa zona. Pero hay un detalle que es sumamente importante, de que también en aquellos pacientes que hacían hemorragia digestiva alta, no variceal, por una úlcera gástrica, ¿ya? Resultaba de que tu organismo normalmente tiene que agarrar y producir coagulación sobre el lugar de la lesión. Entonces colocaba la sonda nasogástrica y tac, iba sobre el coágulo que tu organismo había producido para parar ese sangrado y de forma traumática con la punta de la sonda volvías a retirar ese coágulo y volvía a sangrar el paciente. Entonces, es por ese motivo que habitualmente no se utiliza casi la sonda nasogástrica, salvo situaciones excepcionales. Esto sí es lo que ustedes tienen que saber y aquí está, mire, el ejemplo sumamente bonito. La utilización del omeprazol sí es importante. Ojo con este detalle, hemorragia digestiva alta. Y para los que son brasileños le van a entender mucho más, pero se los voy a traducir de igual forma. Los beneficios son observados notadamente en los pacientes con hemorragia digestiva alta por úlceras pépticas.
con estigmas endocópicos elevados de riesgo para resangrado. 1A, 1B, 2A, 2B. Ojo con este detalle, no dice hemorragia digestiva alta variceal. No actúa el omeprazol a nivel del esófago sobre las varices. Ojo con ese detalle porque ahí le puedo poner una trampita en el examen. Entonces, ¿cómo se utiliza este medicamento? Por vía intravenosa, ¿ya? Yo tengo dos formas de administrar en realidad. Uno que puede ser en bolos, ¿listo? Otro que puede ser en infusión. Si voy a utilizar en bolos, ¿ya? Tengo que utilizar por 3 días, primero un bolo de 40 a 80 miligramos y luego puedo utilizar directamente 40 miligramos cada 12 horas por 3 días. O la otra opción es pasar primeramente un bolo de 40 a 80 miligramos seguidos de una infusión continua. Agarran una solución de Trozal 5%, 500 ml y administran 6 miligramos por hora a 8 miligramos por hora de omeprazol. El omeprazol viene de 40 miligramos. Entonces, yo lo tengo que pasar en 24 horas. El equivalente son, entonces, 5 por 4, 20, 200 dividido entre 24, me van a dar un aproximado de 6 a 8 miligramos por hora de omeprazol que vaya a ingresar. Y esto lo voy a dejar durante 3 días. De esa manera yo aseguro de que voy a disminuir las probabilidades de aumentar la acidez gástrica. Al contrario, el pH lo voy a mantener mayor a 4. Esto sí se ha visto que disminuye las probabilidades de resangrado, ayuda a la curación de las úlceras